Somos el grupo número 2. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas, del curso QA. El día de hoy, mi compañero Brandon y su servidor Eduardo estaremos hablando un poco de qué son las pruebas de aceptación, ¿verdad? La agenda para el día de hoy será qué son las pruebas de aceptación, defectos de requisitos, defectos de diseño, defectos de codificación, desviación, cómo evitar defectos de las pruebas de aceptación, herramientas para pruebas de aceptación, beneficios de pruebas de aceptación y al final de todo esto se estará dando una conclusión. La introducción. Eh, en la actualidad, en el mundo, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Es necesario pues brindar software de calidad. Es acá donde entran ciertas pruebas, ¿verdad? Eh, Acá entran las pruebas de aceptación, ¿verdad? Eh, que son muy importantes para brindar software de calidad y para que el cliente pues se sienta satisfecho con lo que él pidió que desea el software. Y acá entra también que se utilizan metodologías, eh, también que los equipos tienen que estar bien organizados y para que el cliente quede satisfecho con lo que él pidió, ¿verdad? ¿Qué son las pruebas de aceptación? Como su nombre lo indica, las pruebas de aceptación son en las que se le muestran al usuario eh, cómo va el proyecto, ¿verdad? Como podemos ver acá en esta imagen, pues intentamos hacer eso, se le está mostrando al cliente pues un módulo, ¿verdad? Un módulo, si le parece, ¿verdad? El diseño y si cumple con los requerimientos, ¿verdad? Eh, También es importante hacer este tipo de pruebas, ¿verdad? Como dicen los siete principios de las pruebas, que hacer pruebas a tempranas horas, dijo, em, pues evitan pues catástrofes más adelante, ¿verdad? Nos ahorran tiempo y dinero, ¿verdad? Em, Defectos de requisitos. Acá es muy importante y es muy común, ¿verdad? Eh, en principiantes que se toman mal los requisitos del cliente. Em, por ejemplo, que el cliente pidió una cosa y el equipo entendió otra, el equipo de programación entendió otra cosa, la persona que tomó los requerimientos pues no le entendió al cliente y para que podamos comprender mejor si es que estoy haciendo, pues acá les tengo una pequeña foto. Acá está como lo explicó el cliente, cómo el líder de proyectos lo entendió, cómo el analista de diseño lo realizó, cómo lo entendieron los programadores. Al final esto se vuelve eh, como un teléfono descompuesto, ¿verdad? Todos pasan mala información, eh, pues acá es porque no se utilizan metodologías, ¿verdad? En este ejemplo lo que se tendría que usar sería que se tendría que usar una metodología ágil. Para este ejemplo quedaría muy bien la metodología Scrum, que la metodología Scrum lo que busca es tomar muy en cuenta al cliente, porque se hacen entregas eh, así constantemente. Esto hace que el cliente pues vea cómo va su producto, los avances, eh, y se le muestran a él nos indica si le parece el resultado o si no le parece, él nos dará un feedback de lo que podemos mejorar, pero también hay que tener en cuenta algo, que hay clientes
que piden algo, pero como ellos no están sumergidos en el mundo del desarrollo, ellos piensan que se puede hacer de esta manera, pero en realidad hay cosas que no se pueden hacer como el cliente lo piensa. Entonces es acá donde nosotros tendremos que desarrollar una serie de preguntas y hacérselas al cliente para que nosotros podamos tomar datos relevantes y explicarle que esto se podría hacer de una mejor manera. Es acá donde la metodología pues es muy importante, y ya con esta metodología pues ya se hacen reuniones, se hacen los sprints, se hacen las reuniones diarias de 15 minutos en esta metodología, donde el Scrum Master va eh, con el equipo de desarrollo y el equipo de QA, muestran los avances que van en el proyecto, o, y también muestran los defectos, o hay puntos en los que ya no se puede avanzar. Eh, entonces es muy importante esta metodología para solucionar problemas, ¿verdad? Y como les dije, muy bien que toma muy en cuenta al cliente, como se hacen entregas cotidianas, el cliente puede ver lo que se está realizando y nos dará feedback si le gusta el proyecto, si le encuentra algún defecto, si programamos algún botón y a él no le parece, los colores, el diseño, ¿verdad? Acá también entran los defectos de diseño, ¿verdad? Eh, Como su nombre lo indica, estos defectos pueden ser porque en la toma de requerimientos no se tomaron de forma adecuada. La persona que tomó los requerimientos no lo hizo de buena manera, pudo ver que hubo ambigüedad. Por ejemplo, se tomaron mal los datos en las historias de usuario. Estas em, pues fueron mal redactadas, ¿verdad? Entonces, como se pasaron al equipo de diseño, al equipo de programación, pues no se hizo el diseño como se esperaba, ¿verdad? Por eso es muy importante trabajar con metodologías ágiles, con Scrum, porque como son entregas cotidianas, eh, se va a demostrar el avance que se lleva de los proyectos, y si al cliente pues no le parece, pues estamos a tiempo para poder corregir estos errores antes de que pase a producción, ¿verdad? Em, También aquí entra en defectos de diseño, puede ser que se hizo el diseño, pero no fue creado que sea responsive. Esto quiere decir que el sistema no se pueda adaptar a distintas equipos, ¿verdad? Distintas pantallas, por ejemplo, pantallas de laptop, tablets o celulares, ¿verdad? Esto quiere decir que se pueda adaptar. Em, También acá en defectos de diseño puede ser que el equipo de programación no tomó en cuenta que el producto que pidió el cliente, o no se tomaron bien los requerimientos. Él desea que corra en distintas plataformas, pero el equipo de desarrollo solo lo creó para que pueda correr en Windows. Esto suele suceder, por eso son muy importantes estas pruebas. Eh, También puede ser que el software se haya diseñado mal, pues que no esté diseñado para ser escalable, ¿verdad? Que eh, que puede ser difícil de configurar en hardware, en software, ¿verdad? Aquí en defectos de diseños también entra que se tiene que hacer un diseño que sea intuitivo, fácil de usar, para que a las personas que lo utilizan pues no les cuesta, ¿verdad? Por eso hay pruebas de aceptación y pruebas de usabilidad que son muy diferentes, que en las pruebas de aceptación lo que buscamos en general es que ver
si se cumplió con los requerimientos que pide el usuario. En cambio, las pruebas de usabilidad es si simplemente solo se usa, ¿verdad? Pero lo que buscamos nosotros en las pruebas de aceptación es cumplir con los requerimientos que él desea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están se hacen las pruebas beta, ¿verdad? Que se hace un- el software y se distribuye y se hacen ambientes no controlados y con datos ya reales para ver si el software se comporta pues bien, ¿verdad? Y con este tipo de pruebas nosotros vamos a poder verificar si el software tiene errores o no tiene errores y cómo se comporta con diferentes datos, ¿verdad? Y las pruebas alfa también entrarían acá, que pues ya son en ambientes controlados, ¿verdad? Donde donde no, digamos el equipo pues ya pues se sabe qué datos se le van a meter, uno le va diciendo paso a paso al cliente cómo utilizar el programa, pero por eso son muy importantes estas pruebas y las pruebas de aceptación. A continuación los dejaré con mi compañero Brandon. Él les estará explicando más a detalle sobre este tipo de pruebas. Y hasta acá queda mi... Del curso de Cuba de la Universidad Mariano Garibay de Guatemala, sede Santa Rosita, del 10º semestre. Como mi compañero Eduardo les explicó sobre los defectos de diseño, de requisitos, qué son las pruebas de aceptación, les voy a platicar yo sobre los defectos de codificación, que básicamente los defectos de codificación son errores que se producen en el código fuente, ¿verdad?, de un programa. Estos pueden tener un impacto significativo en las pruebas de aceptación, ya que pueden dificultar la detección de errores y retrasar el proceso del desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, esto incluye la falta de validación de entradas, la asignación de incorrecta de las variables, ¿verdad? Y la falta de manejo de excepciones, ya que esto es importante que los desarrolladores estén al tanto de estos errores y tomen las medidas necesarias para evitarlos durante el proceso de codificación. Existen tres tipos de errores de codificación: errores de sintaxis, errores de lógica y errores de seguridad. Errores de sintaxis, por ejemplo, cuando en la prueba de aceptación, por ejemplo, en los inputs, ¿verdad? Por ejemplo, una aplicación que utiliza operaciones aritméticas, por ejemplo, la división, que cuando el usuario intente dividir, por ejemplo, 20, divide entre de 0, a la hora de realizar la operación, ¿verdad? Le va a salir error, que no es posible realizar una división dentro de 0, ¿verdad? Entonces lo que se puede utilizar en ese caso es utilizar el manejo de excepciones, como lo vimos anteriormente, que básicamente es utilizar el try catch, ¿verdad? Capturar el error, personalizarlo. Por ejemplo, personalizarlo sería un mensaje de no se puede dividir dentro de 0, ¿verdad? Y mandarle una alerta para que el usuario ya mire la alerta y verifique que sí no se puede dividir entre 0, ¿verdad? Errores de lógica básicamente son condiciones incorrectas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, número es igual a 5, por ejemplo. Si en la condición, si el número 5, el residuo es igual a 0, entonces básicamente esa condición indica que es número par, ¿verdad? Pero aquí en este caso dice que es número impar, entonces aquí es un error de lógica, ¿verdad? Ya que en el programa, si el usuario ingresa un número, por ejemplo, 4, y en el resultado le dice que es número impar, es un error de lógica, ¿verdad? Están los errores de seguridad, por ejemplo, las famosas inyecciones de SQL, ¿verdad? Básicamente que es una vulnerabilidad de seguridad
común que ocurre cuando el atacante puede manipular las consultas de SQL de una aplicación de forma maliciosa. Por ejemplo, aquí sí, se recibe el usuario y la contraseña, ¿verdad? Se realiza la consulta y, por ejemplo, aquí el atacante puede ingresar este código, ¿verdad? Este código lo que hace es que siempre va a decir que es verdadera. Entonces la consulta se verá como si fuera válida y devolverá todos los registros de los usuarios, ¿verdad? Ese es un error de SQL de injection. También las desviaciones. ¿Qué es una desviación en el término de procesos de las pruebas de aceptación? Básicamente se refiere a la diferencia entre el comportamiento esperado de un sistema y su comportamiento real, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la desviación no siempre indica un error o defecto, sino que puede ser simplemente una variación esperada en el comportamiento del sistema. En el ejemplo en el contexto de las pruebas de aceptación, ¿verdad? Se busca identificar, documentar cualquier desviación del comportamiento esperado. Esto permite a los desarrolladores y probadores corregir cualquier problema antes de que el sistema sea entregado al usuario final. Hay tres tipos de desviaciones: desviación de requisitos, desviación de calidad y desviación de cronograma. Básicamente la desviación de requisitos es que cuando el usuario firma el contrato, ¿verdad? Y se hace el DERCAS, que es el documento de especificación de requisitos de criterios de aceptación de software, ¿verdad? Si no se cumple con lo que está ahí, este sería una desviación de requisito. La desviación de la calidad básicamente es, aunque los requisitos estén como el usuario lo pide, ¿verdad? Pero el sistema está muy lento, no es confiable, no es intuitivo, ¿verdad? Básicamente ahí es una desviación de calidad. Y la desviación de cronográmica básicamente se refiere, por ejemplo, en la entrega del producto final. Por ejemplo, si se tarda 2 días antes de lo que se especificó en el contrato, ¿verdad? Esa es una desviación de cronograma. ¿Cómo evitar los defectos en las pruebas de aceptación? Básicamente es importante tener o establecer un plan de pruebas sólido y bien definido desde el principio, desde el proceso de desarrollo de software. Básicamente aquí podemos utilizar software de gestión de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, ClickUp, ya que nos permite crear plan de pruebas. Ahí también se lleva el diagrama de Gantt para tener control de las fechas, ¿verdad? Ya que esto permite probar el software de manera más rápida, eficiente y reduce la posibilidad de los errores humanos al ejecutar las pruebas repetitivas, ¿verdad? Y nos permite ayudar a identificar problemas temprano en el proceso de desarrollo, lo que facilita su corrección, ¿verdad? Antes de que se convierta en problemas mayores. Herramientas para las pruebas de aceptación, por ejemplo, el más conocido es Selenium, ya que nos permite crear scripts de prueba que imitan el comportamiento humano y verificar que la aplicación funcione correctamente, ¿verdad? En diferentes navegadores y sistemas operativos, ¿verdad? Beneficios de la prueba de aceptación. Los beneficios que estas se realizan, por ejemplo, es detectar errores tempranos, ¿verdad? Ya que esto no solo ahorra tiempo, sino también dinero. Y también mejora la calidad del producto final. Y además las pruebas de aceptación permiten a los desarrolladores asegurarse de que el software cumpla con los requisitos del cliente, funcione correctamente en diferentes situaciones, ya que esto puede evitar
problemas de reclamo de garantía en un futuro, a su vez mejora la reputación de la empresa de que se dedica al desarrollo de software, ¿verdad? Como conclusión, las pruebas de aceptación son una parte fundamental en el proceso de desarrollo de software que nos permiten detectar defectos en los requisitos de diseño, codificación, antes de que el producto final llegue a manos del usuario o el cliente, ¿verdad? También nos ayuda a asegurarnos de que el software cumpla con los requisitos y las expectativas del cliente. Es importante recordar o recalcar que las pruebas de aceptación no solo benefician al equipo de desarrollo, sino también que al usuario final, ya que nos permite, ya nos que garantiza la calidad del software, podemos evitar errores costosos, mejorar la experiencia del usuario, por lo tanto es crucial dedicar tiempo y recursos adecuados a las pruebas de aceptación, ¿verdad? Esto sería todo, gracias por su atención, hasta la próxima.